Y hoy en la Cámara de Diputados se solicitó el enjuiciamiento político del defensor del pueblo Miguel Godoy. Fueron presentados dos libelos acusatorios. En uno de ellos se figuran 57 causales y de las 57 causales, 52 son presuntas malversaciones y faltas administrativas. Las demás se refieren a agresiones verbales, físicas, presuntos acosos sexuales y hostigamientos principalmente a las funcionarias. Y pasamos a ver un poquito los documentos. Uno de los libelos acusatorios, fíjense, aquí está la nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados. Y aquí, por ejemplo, en la parte introductiva dice que el principal responsable de defender al pueblo paraguayo se ha apartado de su cargo no solo por no defender al pueblo, por no representarlo, sino también por atreverse a tocar y malversar el escaso presupuesto destinado a la defensa de los derechos de todos los paraguayos y paraguayas. Seguimos avanzando para que vean ustedes, por ejemplo, a qué hacen referencia las distintas causales. Aquí habla, por ejemplo, de que en su momento, en vez de proteger a niños, se tomó la molestia de sugerir al presunto agresor la utilización de artes marciales para reducir a menores sin dejar moretones en el cuerpo de los menores de edad. Vamos avanzando, vamos a ver más causales, causal número 53. Y aquí empiezan, por ejemplo, agresiones a una magistrada, María Celeste Jara, porque no le gustó una medida cautelar que se había dictado a nivel judicial. Después, por ejemplo, en otro apartado, vamos a encontrar agresión a la ministra, en aquel entonces ministra de Justicia, Cecilia Pérez, durante un motín en la cárcel de Tacumbú. Eso se transmitió en vivo y en directo. También vamos a encontrar, por ejemplo, la agresión al defensor del pueblo adjunto, a su adjunto, con golpes de puño en el rostro que le causaron lesiones y también a su vehículo que resultó dañado. Vamos avanzando, por ejemplo, y van a encontrar ustedes también persecución, hostigamiento. Esta es la causal 57. En uno de los libelos acusatorios, persecución, hostigamiento, maltrato y acoso laboral y sexual a funcionarias. También, por ejemplo, en este primer libelo, aparecen denuncias que oran en el Congreso, 20 en total. Y después, en el segundo libelo acusatorio, vamos a ver lo siguiente. Manejo arbitrario de las indemnizaciones a víctimas de la dictadura por medio de esquemas de reconsideración de pagos ya realizados en años anteriores que devienen en aumento de jornales para la misma víctima. El esquema planteado por el defensor del pueblo, Miguel Godoy, durante su anterior mandato y el actual, refieren a las solicitudes de reconsideraciones en cuanto al monto otorgado por sobre los pedidos aún sin resolución a pesar de los altos índices de mora. Como se ilustra en el cuadro al final, vamos a mostrarles de este apartado con algunos ejemplos. Por ejemplo, vayamos al anterior de vuelta, por favor. Se fijan montos que ya fueron resueltos hasta hace 16 años, por ejemplo. Llama la atención que se resuelven sin mayor trámite el aumento del monto original en concepto de indemnización asignada. Ahora sí vamos al recuadro, y este recuadro muestra, por ejemplo, los años de demora, y aquí se acusa al defensor del pueblo, Miguel Godoy, del manejo arbitrario de las indemnizaciones y de existir en su administración un esquema de reconsideración de pagos ya realizados en años anteriores. Pero escuchemos a la diputada Celeste Amarilla, quien fue una de las que planteó el enjuiciamiento político del polémico defensor del pueblo. El daño que le ha hecho este personaje a la Comisión de Derechos Humanos, quizá tardemos años en reparar, porque la ha llevado a un desprestigio tal que seguramente la gente tardará en confiar en esa institución de nuevo. Hemos tenido excelentes candidatos, pero ha podido más, como siempre, la marea roja, con los brazos levantados, listos para votar a cualquier mamarracho, a cualquier operadorcito de cuarta categoría, para que nada más y nada menos defienda los derechos humanos. Desde luego no esperaba otra cosa de un partido que ha violado estos derechos humanos de los paraguayos y paraguayas por aproximadamente 50 años. Desde luego no podía ser diferente. Lo que no puedo entender es nuestra posición tan débil como opositores
de permitir que un partido que ha violado sistemáticamente los derechos humanos nombre el defensor. Miguel Godoy está cumpliendo su segundo mandato y recordar que fueron senadores colorados y también algunos de la oposición que a pesar de los cuestionamientos lo volvieron a ternar y fueron diputados colorados y varios también de la oposición los que terminaron eligiéndolo para continuar al frente de la Defensoría del Pueblo. De hecho, ya ante este planteamiento de enjuiciarlo políticamente hoy en la Cámara de Diputados, el referente principal, el líder del Movimiento Honor Colorado, de la bancada de Honor Colorado en la Cámara de Diputados, dijo que no apoyará un eventual enjuiciamiento político de Miguel Godoy. Por un lado veo que pedimos juicio político al defensor del pueblo. Qué importante es vivir nuevamente en Diputadolandia, en el termo, mientras la inseguridad se hace presa del país. Nosotros ahora nos preocupa defensor del pueblo. Quería hablar de eso y dejar la postura personal al respecto de que no estoy de acuerdo con un juicio político al defensor del pueblo. Muchas gracias.